Pues bienvenidas a todas y a todos desde el Instituto Canario de Psicoterapia. Yo soy María Jesús Armas, soy psicóloga y trabajo aquí con pacientes diversos y también en concreto en el área de psicología perinatal. ¿Quieres presentarte, Seila? Hola a todas, gracias por estar aquí a compartir este ratito con nosotras. Mi nombre es Seila, soy pues matrona desde el año 2013 y he estado la mayor parte de mi carrera profesional en atención primaria, pero ahora estoy en la planta de maternidad del materno y allí donde estoy desarrollando un poquito más mi profesión y junto con María Jesús pues creando estos espacios, ¿no? de talleres y de preparación a la maternidad y paternidad. Hoy queríamos hablarles del miedo al parto, algo que nos encontramos continuamente nosotras en las consultas, tanto de atención primaria, ¿no, Seila? Como yo en consulta, hay mucha ansiedad y muchos miedos en donde estamos continuamente pues con muchísima ansiedad, problemas del sueño, preocupaciones. Primero lo que les quería contar como psicóloga es qué es el miedo. El miedo es una emoción básica que se activa cuando nosotras de forma instintiva sentimos que hay un peligro. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y de repente oigo un ruido fuerte, extraño, mi instinto hace que salga corriendo, que mire hacia atrás o incluso que yo me ponga a la defensiva, porque nuestro cerebro reptil y mamífero, que es el cerebro que hemos heredado de los reptiles y de los mamíferos, funciona de forma automática como respuesta ante un estímulo de supervivencia. Todos saben cuando hay un miedo así que se nos activa un sistema, queramos o no queramos. ¿Qué pasa? Cuando vamos con miedo al parto, normalmente es el miedo que se activa, es el miedo más imaginario, porque además del cerebro reptil, si imaginemos que mi puño tiene el cerebro reptil y en medio el cerebro mamífero, tenemos la última área del cerebro que se llama el córtex, que es el área en donde nosotros pensamos, reflexionamos, y ese cerebro, el córtex, es el que imagina. Imagina que algo que me asustó mucho en el pasado va a pasar en el futuro, o imagina sobre el futuro. Este es el miedo que nosotros atendemos en consulta normalmente, que es un miedo que parte pues de muchos pensamientos que tenemos acerca de lo que va a suceder. Un miedo más imaginario. Tengo aquí un power para hablarles un poquito de este miedo. A ver, que lo voy a compartir. Si puedo hacerlo aquí. Eso es. Aquí les estoy explicando. Por un lado el miedo innato, el que ya hemos explicado, y el miedo imaginario. Eso nos hace estar en alerta, ¿no? Estamos viviendo internamente un montón de ideas catastróficas, sensaciones por imágenes de experiencias que hemos tenido anteriores que son inquietantes, emociones también de inquietud. Muchas veces lo que hacemos es estamos muy atentas a la sintomatología porque parece como que si se nos seca la boca, si la barriga está un poco apretada, empezamos a darle un significado a esa sintomatología en negativo. ¿Qué pasa? Que ese miedo imaginario nos suele desbordar porque es como que nos hace estar mucho poniendo el foco en algo que está por venir, que va a ser muy peligroso. Cuando nosotras estamos viendo una película de miedo, aunque sabemos que es una película, se nos activa el miedo. Porque en la imaginación de lo que va sucediendo en la película y en las imágenes, nuestro cuerpo responde y reacciona como si en ese momento estuviera pasando de una forma real. Entonces tenemos la capacidad
de inventar películas y de alimentar películas, y si pasamos mucho tiempo poniendo el foco en esas películas imaginarias, es cuando empieza a activarse el estrés, es cuando empieza a activarse la ansiedad, y cuando nosotras confundimos qué es lo real de lo que estamos fantaseando. Es importante darnos cuenta de que el origen de ese miedo imaginario puede venir por situaciones vividas de estrés anteriormente con el tema de la salud. Ya Seila va a hablar un poco más de esto. Todo el intervencionismo que ha habido a nivel médico hace que nosotras empecemos a pensar, pues la doctora me dijo esto, la ginecóloga me dijo esto otro, así salió esta prueba, es que tengo un embarazo de riesgo. Empezamos a vivir el embarazo que tiene más que ver con la enfermedad o con las pruebas que nos han hecho que con algo fisiológico y natural. También pasa que a veces tenemos miedo al parto porque hemos tenido experiencias médicas negativas, cuando hemos ido a que nos hayan hecho una intervención o experiencias que hayamos tenido en donde nosotras no lleváramos el control sobre nuestro cuerpo. Entonces, hay muchas personas que vienen a la consulta con tocofobia, que es con miedo a todos los aspectos que tienen que ver con la medicalización y con la hospitalización. Otro miedo que alimenta este miedo imaginario son las experiencias que nos han contado. Es importante estar atentas a experiencias que nos han contado amigas que muchas veces se desahogan, o una vecina, sobre experiencias traumáticas que tuvieron con respecto al parto, o cómo le atendieron en este hospital, o qué le pasó en el traslado. En esta época del embarazo, saben que estamos especialmente sensibles y todo nos impacta con más facilidad que en otras épocas de nuestra vida. También a veces las madres, las tías, desde que somos pequeñitas, se aficionaban a contar cómo habían sido los partos, lo dolorosos que habían sido, los traumáticos que habían sido, las horas que tardaron en dilatar, todas las intervenciones que les hicieron, y nosotras, al estar muy sensibles, toda esta experiencia nos impacta y nuestro cerebro empieza, queriendo controlar el futuro, empieza a creer que todo esto que nos ha impactado y que nos han contado va a volver a pasar. Entonces, ese miedo también imaginario se activa. Cuando me pongo yo a ver documentales y películas sobre el parto, asustan bastante, la verdad. No suelen reflejar para nada cómo suele ser el parto de una mamá conectada con su experiencia, ¿no? Con sus contracciones, con su respiración. Entonces, todo este miedo imaginario es súper, súper importante empezar a detectarlo. ¿De dónde viene? Tengo miedo al parto porque he tenido experiencias con respecto a los médicos o con respecto a mis pruebas ahora en el embarazo que han sido negativas y me han impactado. Tengo miedo por las experiencias que me han contado. Tengo miedo porque mi familia han vivido partos muy traumáticos, como si eso lo heredáramos. Tengo miedo por el impacto de una película, un documental. Este miedo imaginario, ¿de dónde viene? Y empezar a detectar de forma consciente cómo se dispara este miedo, que el miedo se suele disparar o a través de sensaciones en el cuerpo, taquicardia, sudores, respiración, o a través de pensamientos continuos, a ver si me pasa esto, a ver si me pasa lo otro, o con comportamientos, ¿no? También cuando se me activa el miedo, de repente puedo empezar a tener comportamientos como qué rara tengo la barriga, qué raro tenga la vagina, voy a ir al médico para que me mire, voy a ir a urgencias, uy, la espalda la noto rara, ¿no? Entonces empiezo a tener como señales de miedo más en el cuerpo, síntomas en el cuerpo, que los asocio a una desprotección, a como si yo no supiera. Antes de la webinar me ponía a hablar con Seila. Yo no he visto nunca ningún niño que tenga miedo recién nacido a hacer caca. O sea, es algo tan instintivo que cuando tiene ganas de hacer caca, hace caca. A lo mejor le cuesta más porque tiene que apretar un poquito, pero nosotras cuando tenemos sensaciones de que ya estamos de parto, sabemos perfectamente detectar si es que la barriga se está empezando a poner dura, porque es algo diferente,
si es que empiezo a tener una tensión en zonas del cuerpo que es distinta, o si es que me sentaron mal las judías que comí, o es que tengo que ir a hacer caca. Entonces sí que es importante empezar a detectar en el aquí y en el ahora, estas sensaciones que tengo son conocidas. Si son conocidas, igual es que estoy con gases, o es que igual estoy teniendo ahora un poquito la barriga dura porque se está moviendo el bebé. Si las conductas que cada vez que yo tengo una sensación nueva, la conducta es tengo que ir al médico a que me diga, ya esa conducta es una conducta que alimenta un miedo imaginario. O cuando empiezo a pensar en, Dios mío, ¿y si me pongo de parto por la mañana cuando estoy sola en casa? Dios mío, ¿y si me rompo aguas por la noche y estoy durmiendo y no me entero? Estos serían más pensamientos que están alimentando ese miedo imaginario y además pensamientos en donde estoy desvalorizando la capacidad que yo tengo de saber si tengo gases y lo que tengo es un pedillo o lo que tengo es una inflamación del estómago porque algo me ha sentado mal, o lo que tengo es que estoy empezando con algún proceso que es novedoso y que no suelo tener y que tiene que ver con el parto. Entonces, detectar si yo hago comportamientos más fisiológicos cuando tengo síntomas y los enlazo más a algo que va a pasar que me da miedo, si cuando yo tengo pensamientos, creo que esos pensamientos son reales y al final eso que pienso va a suceder, o también estar atenta a las conductas. Siempre lo ideal cuando se activa el miedo es detectar cómo se activa. Si se activa desde el cuerpo, respiración, relajación. Yo no me voy a poner de parto en 5 minutos. El parto, ya nos contará Seila, es un tiempo en donde empiezan a haber contracciones para que vaya habiendo una apertura y pueda salir un bebé. Entonces, todo está organizado y todo está planificado para que de forma natural vaya a un ritmo en donde yo me pueda ir acompañando. Entonces, respirar, parar los pensamientos, intentar que los pensamientos estén conectados con lo que siento. Es decir, si tengo inflamada la barriga, simplemente tengo inflamada la barriga. A lo mejor me viene bien tomar una infusión, a lo mejor me viene hacer 2 o 3 respiraciones profundas. Solo tengo la barriga inflamada, no es, Dios mío, ya tengo la barriga inflamada, será que estoy de parto, que no me doy cuenta que todos estos pensamientos hay que pararlos e intentar asociar una señal física a una respiración tranquila y a ver qué me está queriendo decir el cuerpo. Yo sé en cada momento si tengo sed, si tengo ganas de ir al baño a hacer pis, si tengo gases. Llevo años sabiéndolo porque estoy conectada con mi cuerpo y con las señales. Y hay que ir dándole un significado que esté más vinculado a la sensación y no tanto a la imaginación. Conductas en donde yo me acompañe. Esto era un poquito así lo más importante para contar y encuadrar desde el punto de vista de la psicología. Voy a dejar ahora a Seila que vaya comentando la parte más de ella. Vale, genial. Como explicabas tú al inicio, ¿no? Esto, si lo hacemos participativo, si quieren, les animo incluso a encender las cámaras, que es como mucho más cómodo hablar con caras, o a mí por lo menos se me hace más fácil, y animarlas a participar, ¿vale? Que si en algún momento quieren comentar cualquier cosa o aportar algo, pues que bienvenidas son. Metiéndonos así un poco en el meollo, ¿no? Del miedo al parto. Claro, a mí me surge una pregunta súper importante que es ¿por qué tanto miedo al parto si se parte de la base de que el parto es un proceso fisiológico, como bien hablaba María Jesús, un proceso en el que forma parte de nuestra naturaleza femenina y en el que nuestro cuerpo está realmente preparado para hacerlo? Entonces, tenemos tanto miedo al parto porque
si nos remontamos años atrás, ¿no? El parto era, las mujeres paríamos en casa, paríamos en nuestro hogar, acompañadas de, pues, de la partera del pueblo, de nuestra vecina, ¿no? Que, la que más sabía del tema, que venía a acompañarnos en ese proceso, y las mujeres pues lo integrábamos como parte de nuestra naturaleza. A partir de que se empezó a medicalizar el parto, más o menos a lo mejor en los años 70 o así, que el parto ya fue empezado a integrarse en el hospital y se fue a llevar al hospital, el parto se empezó a sobremedicalizar, empezamos a intervenir en los procesos que realmente no hacía falta, empezamos a deshumanizar, ¿no?, todo ese parto, y inconscientemente nos fue llegando como un mensaje que es el que igual tenemos muchas mujeres ahora, de yo sola no puedo, yo necesito mucha ayuda externa, necesito intervención, necesito vigilancia para sentirme segura y que mi parto vaya bien. Entonces eso también es una cosa que igual tenemos que revisar y empezar a cambiar, ¿no? Empezar a despertar toda esa fuerza y ese poder interno que todas las mujeres tenemos, de que nosotras sí podemos y que realmente nuestro cuerpo está preparado para ello. Que ahora iremos viendo herramientas y cosillas que podemos ir haciendo para despertar todo eso, ¿no?, que tenemos internamente. Después a eso le sumamos, ¿no?, toda la medicalización, le sumamos todo lo que decía María Jesús, historias que me han contado de partos traumáticos de otras mujeres, medios de comunicación, películas, ¿no?, todo lo que nos muestra que el parto es peligroso, bueno, ya desde el embarazo, ¿no?, que a veces la embarazada parece una bomba de relojería, que tenemos que ir pasando exámenes y controles que nos vayan diciendo todo el rato que todo está bien, cuando muchas veces hasta nosotras mismas lo sabemos. Entonces, pues todo eso nos va llevando a tener mucha desconfianza en lo que es el parto. ¿Cuáles son los mayores miedos que igual veo yo que presentan las mujeres en el momento del parto? Si hay muchas embarazadas, igual también quieren aportar. Si quieren en el chat, si les parece a lo mejor escribir el miedo que más les surja, si tienen miedo. El otro día hacía una encuesta en Instagram y me sorprendió porque el 55% de las mujeres que contestaron no tenían miedo al parto y el 45% sí. Entonces, bueno, dije ni tan mal, que más de la mitad no sentía ese miedo al parto. Entonces, bueno, si quieren comentar, si hay algún miedo igual que tengan o que les resuene. Yo me encuentro con mucho miedo al dolor, miedo a que esas sensaciones no seamos capaces de soportarlas. Y quizás es porque no estamos entendiendo la función que tiene el dolor del parto, ¿no? Cualquier dolor que hayamos tenido antes no se va a asemejar en nada a esas sensaciones que vamos a tener el día del parto, porque todos los dolores previos que hemos tenido seguramente que son por alguna patología de nuestro cuerpo, es dolor que nos está indicando que algo en nuestro cuerpo no funciona bien. El dolor del parto, la intensidad del parto, nada tiene que ver con eso. Es un dolor fisiológico, es un dolor natural que tiene su función, es decir, nos está por un lado indicando qué posiciones, cómo me muevo, cómo me coloco para que mi bebé pueda acomodarse en mi pelvis y así poder nacer. Y también me está invitando a meterme cada vez más en mi interior, a aislarme, a ponerme en un sitio yo protegida, sola conmigo o el acompañante que yo haya decidido, pero es como ese aislamiento que hace que todas las hormonas del parto puedan fluir y entonces el parto caminar de forma adecuada. ¿Vale? Nos hace como meternos en nuestra cueva, lo que nosotros llamamos planeta parto. Entonces el dolor, si cambiamos toda esa visión y le damos esa opción, esa capacidad positiva, ¿no?, ese mensaje de decir el dolor me va a acompañar, esa intensidad me va a acompañar y me va a guiar en todo el camino, igual podemos cambiar esa connotación que tenemos del dolor del parto. Seila, hay dos compañeras que escriben sobre los miedos que tienen. Una es miedo al desgarro y otra miedo al posparto por la experiencia previa. Vale. Con respecto al desgarro, es verdad que lo que hablamos antes, ¿no? Igual se nos ha metido mucho miedo con que antiguamente a todas las mujeres que íbamos a parir por primera vez se nos realizaba una episiotomía de rutina
porque se creía que iba a ser peor el desgarro que el corte que nos iban a hacer, ¿no? Igual eso también nos ha creado como una inseguridad de decir que nuestro periné no es capaz de soportar toda esa distensión que va a vivir el día del parto. Y es al contrario, ¿no? Es como nuestros tejidos están realmente preparados para ello. Se puede desgarrar porque forma parte del alumbramiento del bebé, de la salida de su cabeza, pero no va a implicar mucha más implicación que luego repararlo y poco más, ¿vale? También igual podemos irnos preparando para esas sensaciones que vamos a vivir el día del parto de mucha distensión, que por eso igual en las preparaciones del parto nombramos muchas veces el masaje perineal. El masaje no lo hacemos tanto para prevenir desgarros como para nosotros irnos familiarizando con esa zona, irnos como conociendo, irnos tocando y irnos a la vez que vamos ampliando y distendiendo el periné, vamos familiarizándonos con una zona con unas sensaciones de distensión, de apertura, y así podemos relajarla, la zona. ¿Vale? No sé si te respondí. Sufrimiento fetal también. Miedo al Vale, sufrimiento ese es fetal. el siguiente. Después lo del posparto, igual tú que controlas ahí el tema del posparto, pero sobre todo si ya lo identificamos, para mí es súper importante, porque ya podemos empezar a trabajar con él. ¿Sabes? El ya tenerlo identificado y encima saber que fue por la experiencia anterior, te permite ahora tener recursos para afrontar esa etapa con recursos que igual antes no tenía, porque era primeriza, porque me he ido enfrentando a todo eso una primera vez y ahora todo ese aprendizaje me va a servir para prepararme y afrontarlo de otra forma. No sé si quieres aportar algo, María Jesús. Igual que cada parto es distinto, cada posparto es diferente y por supuesto, cuanta más experiencia tenemos en la maternidad, más aprendizaje tenemos para afrontarlo y más recursos. Se trata un poco de planificar en el posparto, pues sabiendo que, bueno, pues que estamos un poco acompañando al bebé en esos primeros meses de vida y que nuestros ritmos a lo mejor no los podemos respetar igual, poder ir planificando un poco los apoyos y las ayudas y poder descansar en la medida de lo posible y preparar un posparto con más apoyo y cuidado que el anterior, porque luego cada niño es un mundo, cada madre es un mundo y probablemente te vas a sorprender de toda la experiencia real que tienes en este momento y la capacidad que tienes para acompañar. Después cuando nombraron, ¿no? El sufrimiento fetal, creo que fue otra de las cosas que dijeron. Sí. Sí, es uno de los otros miedos que igual también comparten mucho y es que algo salga mal, ¿no? Que algo se salga de la normalidad y al final tengamos un resultado inesperado. Y eso, como hablaba María Jesús, forma parte de un miedo que no es real, ¿no? Que es un miedo imaginario, es porque nos estamos como todo el rato proyectando hacia el futuro, que al final no es lo que está pasando aquí y ahora. Y igual tenemos que ir potenciando la capacidad de anclarnos en el presente, ¿sabes? De buscar recursos, que igual ahora hablamos un poco de qué herramientas podemos ir cogiendo para eso, de anclarnos aquí, ¿sabes? De que la mente no se me vaya a un sitio que no tiene nada que ver con esto. Es que pensar mucho en el futuro siempre trae mucho miedo, igual que cuando miro al pasado y me trae culpa y remordimiento por lo que hice o no hice, pues mirar al futuro siempre nos va a traer ese miedo. Entonces, buscar cualquier herramienta que nos haga estar más presentes aquí y no tan allá. ¿Qué voy a decir aquí? Vale, después con respecto al dolor, también me resulta importante destacar que la intensidad del parto es inevitable, es decir, va a estar ahí. El parto muchas veces es intenso y nos remueve muchas sensaciones y muchas emociones, pero la connotación que yo le estoy dando a esa vivencia es lo que me hace realmente que yo lo viva de una forma positiva o de una forma negativa. ¿Vale? Como ya decía Buda, dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pues es lo mismo, ¿no? Para yo enfrentarme a la vivencia de un parto, lo primero que tengo que hacer es desear vivirlo, es como una relación sexual, ¿no? Lo primero es el deseo. Entonces, si yo lo deseo vivir, que es lo que quería decir Javier, ¿no? Que no pudo estar aquí con nosotros, si yo lo deseo vivir, me voy a enfrentar a él de una manera mucho más positiva
que si yo lo voy a rechazar, yo rechazo esa vivencia porque rechazo el dolor, hasta incluso mis tejidos van a estar mucho más tensos y eso va incluso a alimentar mi creencia de que el dolor es insostenible porque estoy muy tensa. Entonces, contraer un músculo tenso y abrir y relajar un cuello del útero que también está tenso, siempre es mucho más complicado que hacerlo en un cuerpo que está distendido y relajado. Entonces, también por ahí, ¿no? Tener en cuenta que la connotación que yo le doy a ese dolor, después también en los paritorios a lo mejor me encuentro alguna pareja, ¿no? Que te dice, ponle la epidural, ¿no ves cómo está? ¿No? Y yo la miro y digo, no sé, está bien, yo la veo viviendo su parto y sus contracciones y la veo bien. Y igual la epidural la necesita él, que es el que está sufriendo. Digo, no, él no tiene dolor, pero realmente el que sufre es él. Entonces es como esa parte subjetiva de la vivencia que realmente estoy teniendo. ¿Vale? ¿Qué más? Después, también, antes de empezar con las herramientas y los recursos, importante que nadie puede crear en mí, o sí, nadie puede crear en mí un miedo que ya yo no tenga dentro, ¿vale? Porque muchas veces es como, pues me metieron este miedo, o fui a este médico y me dijo no sé qué y me creó este miedo. Y es como igual ese miedo de forma inconsciente ya lo tenía yo dentro y lo que ha hecho es como ponérmelo delante, me lo ha como despertado, que es una magnífica oportunidad para poder sanarlo, ¿vale? Para reconocerlo y para poder sanarlo y que no salga después. Y entonces ya yo lo trabajo y lo tengo colocado en donde tiene que estar. Eso pasa mucho con la fecha improbable del parto, ¿no? Que se empiezan a lo mejor a agobiar y es como, es que la gente me agobia, es que están mandándome mensajes de cuándo voy a parir. Y es como, ¿y tú cómo estás? Igual la que está agobiada eres tú, ¿no? Y toda esa gente te lo está como reflejando, te lo está despertando, ¿no? Sí, a mí me gusta comentar mucho que cuánto le damos de comer al miedo, ¿no? Se activa el miedo y cuánto le damos nosotros de comer, como si fuéramos alimentándolo, ¿no? Como cuando esos libros que hablan del monstruo de los colores de los niños, empezamos a alimentarlo con un montón de pensamientos o con un montón de comportamientos que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Si realmente aquí y ahora no está habiendo nada realmente peligroso, soy yo un poco la protagonista de alimentar este miedo y que este miedo me coma a mí y que sea la que me maneja, ¿no? Entonces, ojo con lo que pensamos, ojo con lo que hacemos para darle de comer y alimentarlo. Y podemos, como comenta Seila, poner el foco en desear vivir cada segundo, cada gotita de sudor, cada inspiración, cada contracción que a veces parece como si fuera una descarga eléctrica, ¿no? Y estuviera viviendo una experiencia única, ¿no? Todo depende de dónde pongo el foco, ¿no? Sí, sí, también tener en cuenta que el parto es orquestado, es llevado por el sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso que, como bien explicabas tú, es involuntario, no hay que hacer nada, es un sistema nervioso que actúa solo, que es instintivo, es el que lleva a cabo todos nuestros procesos, ¿no? Fisiológicos, la respiración, digestión, sudoración, salivación y el parto, obviamente. Y entonces igual revisar nuestro día a día no está de más porque muchas veces estamos con un sistema nervioso hiperactivado, hiperestimulado, estresado y todo eso nos lleva a estar en una situación constante de lucha o huida porque tenemos ese sistema nervioso muy acelerado. Entonces estar continuamente en ese proceso de lucha-huida nos hace tener más angustia, más ansiedad y más miedo. Entonces lo que tenemos que intentar es buscar espacios en los que ese sistema nervioso se aquiete y podamos calmarlo y relajarlo. Y también teniendo en cuenta los pensamientos, ¿no? Que es lo que hablaba María Jesús, mis pensamientos crean mi realidad. Lo que yo creo en mi vida, primero ha pasado por mi mente y primero lo he pensado. Entonces muchas veces en el día a día estamos tan ocupados que los pensamientos nos pasan como desapercibidos, muy de forma inconsciente, y entonces también hay que buscar ese espacio donde yo en silencio pueda hacerme observadora de esos pensamientos y pueda verlos pasar, no anclarme a ninguno de ellos, sino verlos pasar. Entonces la meditación, el sentarme en un sitio en silencio, quieta, sin ninguna distracción,
me va a hacer esas dos cosas, aquietar mi sistema nervioso y por otro lado hacerme observadora de lo que estoy pensando. Si a veces me dicen, pero es que yo no puedo meditar, me pongo nerviosa, eso no es para mí, es como la meditación es para todos, realmente, y lo que tenemos que hacer es no pelearnos con la naturaleza de la mente, que es pensar. Lo que tenemos que hacer es no anclarnos a los pensamientos que ella nos va a ir poniendo delante. Entonces, si veo un pensamiento, yo lo observo y lo dejo pasar, y poco a poco se va a ir distanciando ese tiempo entre un pensamiento y otro pensamiento. Pero van a seguir surgiendo. Lo que nos hacemos es como consciente de todo eso, todos esos patrones inconscientes que tenemos en nuestro interior, todas esas creencias. Entonces, es una muy buena herramienta que embarazada encima tenemos como toda esa sensibilidad mucho más despierta y toda esa intuición y esa energía, ¿no? Está como mucho más fácil entrar en estados meditativos cuando estamos embarazadas que cuando no. Entonces aprovechar igual eso, el embarazo, para empezar a hacer todos los días una pequeña práctica de yoga, de estiramientos conectada con la respiración y luego acabo en una meditación de yo sentada, tranquila, en silencio. Y ahí me quedo observando. Todo eso va a ir como aquietándonos, ¿no? Hay muchas más técnicas que sí, con María Jesús. Vale. Podemos aprovechar también la respiración. En el día a día nos pasamos muchas veces con una respiración superficial, como muy acelerada, y hay que recuperar un poco esa respiración de bebé, que es una respiración muy abdominal, una respiración muy amplia, lenta, ¿vale? Entonces toda esa respiración calmada y completa hace que nuestro sistema nervioso se relaje. Entonces, aprovechando en esos momentos en los que estamos sentadas, podemos hacer nuestras respiraciones de forma consciente. Entonces empezamos con una respiración abdominal, después la hacemos en las costillas, en la caja torácica y luego en el tórax. Inhalamos en 3 fases y exhalamos en 3 fases y cada vez la vamos ampliando un poquito más. Es otro recurso para ir relajando y calmando todo nuestro sistema nervioso. Y por otro lado, hay otro ejercicio de respiración que a mí también me gusta mucho porque nos ayuda a equilibrarnos, ¿vale? Nos ayuda a estar como en nuestro centro porque conecta mucho los dos hemisferios cerebrales. Entonces, si quieren, se los digo y así se lo pueden apuntar para hacerlo también en los momentos que lo necesiten. Lo que vamos a hacer es respirar alternamente por las fosas nasales, ¿vale? Entonces, nos tapamos con el dedo izquierdo la fosa nasal derecha, expiramos, soltamos el aire e inspiramos. Cogemos el aire, lo mantenemos retenido mientras cerramos las 2 fosas nasales. Con las 2 fosas nasales mantengo y cuando necesito abro la fosa nasal izquierda, exhalo todo el aire y vuelvo a inhalar todo el aire, retengo y lo hago al revés. ¿Vale? Y así vamos a ir alternando ciclos respiratorios. Esto lo podemos hacer por 3 minutos, podemos empezar por 3, luego soltamos y nos quedamos 11 minutos ya respirando y sintiendo las sensaciones de respirar por las 2 fosas nasales, y podemos ir ampliando a medida que estemos más cómodas ese tiempo. Y es un recurso también que tenemos ahí pues, para encontrar el centro y la calma, ¿no? Sigo. Vale. ¿Quieren hacer preguntas también? Estamos Pueden pararme, aquí. sí, que yo me lío. No, están súper interesantes y súper prácticos todos los ejercicios. Y yo creo que son distintos y hay personas pues, que son más estructuradas y necesitarían hacer uno más dinámico. Hay personas que necesitan hacer algo más despacito. Yo creo que todo suma. También se me ocurría bailar. ¿Sabe que a veces, ¿cuándo fue la última vez que me puse música y bailé yo sola en mi casa? ¿No? Bailar es un gran ejercicio para movilizar todas las energías y todas las emociones que tenemos estancadas. Entonces hay un recurso fácil que tenemos ahí en el día a día y que a veces no lo usamos. Y al final en el parto vamos a hacer un baile. El parto es un baile con nuestro bebé que podemos esperar a ese día y que salga todo ahí, pero no creo que sea el momento, así que igual podemos empezar ya a movilizar todo eso que se va a ir despertando. Entonces también bailar es un recurso muy importante. Y hacernos una frase de poder también que nos ancle, ¿no? El recitar algún mantra que nos haga despertar nuestra confianza en mí. Si yo pues tengo algún miedo al parto, pues igual me puedo estar
repitiendo confío en mi cuerpo, confío en mi bebé, ¿vale? Me lo puedo repetir y recitar como un mantra pues en mi meditación o cuando salga a pasear. El mantra por sí solo no va a hacer nada si no hago el resto de las cosas. ¿Sabes? Si no hago ejercicio, no movilizo mi energía, no me trabajo a nivel de los pensamientos, pero bueno, es un recurso que también tenemos ahí para ir cambiando nuestros pensamientos a nivel mental. Y si lo que queremos es aumentar nuestra seguridad, nuestra confianza en mi cuerpo, todo eso a nivel de energía es primer chakra, eso son piernas, ¿vale? Eso es trabajar las piernas. Entonces, todo lo que fortalezca mis piernas me está dando seguridad en mi cuerpo. Eso no lo vamos a pasar por la mente, sino no me lo está dando a nivel corporal. Entonces, caminar, si es por la naturaleza y descalza, es mucho mejor. Ejercicios de sentadillas, las típicas ranitas, ejercicios de cuando hacemos yoga, la postura del guerrero, de la diosa, todo lo que sean posturas de cuádriceps, aumenta mucho pues esa seguridad en mí, en mi cuerpo. Y después también nadie puede confiar más en mí que yo misma. ¿Sí? Y a veces soltamos toda esa confianza en los demás, lo externo va a ser una ayuda que sí, igual a veces la puedo necesitar, pero nadie me puede aportar confianza, solo yo. Entonces igual eso es un trabajo mío, una responsabilidad mía y algo que yo tengo que cultivar día a día, de ir trabajando la confianza en mí, que nadie me la puede dar, porque lo que te vaya a dar alguien te lo da en un momento puntual, pero luego se va a ir si no la tengo yo integrada. Entonces eso es importante, ¿no? Que nadie puede confiar más en ti que tú. Hay una técnica que es muy poderosa, que es imaginar momentos en los que yo me he sentido muy tranquila, situaciones que me ayudan mucho, ¿no? Entonces, si yo puedo cerrar los ojos e imaginar que estoy flotando en el mar como en la colchoneta cuando estoy en la playa o estoy tumbada en la arena, como cuando el calorcito de la arena me ayuda, o cuando me imagino que voy viendo las olas del mar, o cuando me imagino que estoy viendo mi árbol favorito, o cuando me imagino aromas que son agradables cuando yo paseo por la montaña. Toda esa información está en nuestro cerebro y esa información, cuando yo la evoco, activa en zonas de mi cuerpo sensaciones de seguridad y de tranquilidad. Le llamamos en psicología estar en el lugar seguro. Cualquier lugar que yo pueda evocar que me dé seguridad y tranquilidad en un momento que estoy desconectada del presente, es mejor irme a una imagen calmante que irme a un montón de imágenes o un montón de ideas que lo que hacen es generar y alimentar mucho miedo y mucha incertidumbre. Entonces me meto en la burbuja, como tú decías, ¿no? Me meto en mi burbuja de seguridad y trato de decirle a mi cuerpo, aquí y ahora nos hemos inquietado, pero no está pasando nada grave. No es que haya un tigre que me vaya a comer, no estoy en una situación de peligro, simplemente algo me ha activado un susto y necesito volver a regularme con imágenes agradables, aromas agradables, música agradable, cantar una canción que me da tranquilidad para irme trayendo, ¿no? al presente. Había otra pregunta, Seila, decía que durante el parto, ¿qué ejercicio de respiración o otra cosa podría calmar? ¿Qué puedes recomendar? Vale. Las respiraciones profundas ayudan mucho en el momento del parto, sobre todo el alargar la exhalación. ¿Vale? Cuando nosotros exhalamos es cuando liberamos y soltamos todas las tensiones. Entonces, soltar y alargar mucho la exhalación te puede ayudar. Y vocalizar, también a veces con las contracciones, cuando inhalamos y vamos a exhalar, si abrimos la boca, nosotros decimos boca relajada, vagina relajada, porque son esfínteres que están muy conectados. Entonces, mujeres muy tensas, con la cara muy arrugada, las mandíbulas muy tensas, a nivel de dilatación, pues suele costar un poco más. No es lo mismo que es tener toda la cara muy relajada y muy suelta. Entonces, a la vez que abrimos la boca, podemos vocalizar lo que queramos. Hay mujeres que se meten en el mantra y ahí se quedan. Y funciona y al final es un recurso súper potente
Y a nivel de biomecánica, ya, pues, si está aquí Javier, ya nos puede dar un máster de cómo toda esa vocalización actúa a nivel del core, del diafragma, de dilatar, empujar al bebé, todo lo que sean recursos de respiración y vocalización son súper potentes y ayudan mucho en el parto. La libertad de movimiento es básica. No es lo mismo estarnos quietas, que fue lo que pasaba, ¿no? Cuando metimos el parto en el hospital. Las mujeres teníamos que parir en la cama, estábamos supeditadas a estar quietas. Una mujer de parto nunca se está quieta. Una mujer de parto es una mujer que está activa, caminando, moviéndose y muy conectada con las sensaciones que le va mandando su bebé, todo eso a nivel inconsciente, no hay que pensarlo, para ponernos en la posición que él necesita para rotar y salir. Entonces tenemos que estar desinhibidas en un entorno seguro, que nos sintamos en plena confianza de ponernos como necesitamos ponernos. Entonces la libertad de movimiento vital, y a eso le sumamos la gravedad, ¿no? La gravedad, el estar de pie, pues siempre nos va a ayudar. Y repíteme otra vez, eran los recursos, porque... Sí, la La respiración o otra respiración, cosa que vale. pueda calmar, sí. Vale, vale. Porque en caso después de calmar tenemos muchas cosas, ¿no? El calor, la inversión en una ducha, en una bañera caliente, semillas calentitas en la espalda, masaje, ¿sabes? Como calmar después ya tenemos muchos métodos alternativos de alivio de la intensidad de las contracciones. Hay muchos más. ¿Algo más que quieran comentar? A lo mejor alguna duda que se nos quede ahí. Preguntitas, así que les hizo apuntarse en la webinar. Tener más conocimiento sobre el miedo al parto, tener herramientas. ¿Quieren comentar algún miedo más que no se haya comentado? Que les podamos dar alguna clave, algún tip para poder un poco ayudarlas. Tener herramientas, comenta Rosa, sobre todo. ¿Y el resto? ¿Alguna cosa más que quieran decir? Hay un miedo a tener muchas horas de contracciones, comenta Seila. Camila. Sí. También hay, ¿cuántas son muchas horas de contracciones? Eso, ¿cuántas son para ti? ¿Cuántas horas? Porque a veces cuando decimos cuánto puede durar un parto normal es como, ¡ah, tanto! Entonces los partos suelen durar muchas horas. A ver si contestas, Camila. Sí, también Ana dice a posible muerte del bebé o peligro de la madre. Que tuvo un parto de 24 horas. Vale, Ah, hay que diferenciar lo que es parto y lo que es preparto, ¿vale? Porque el estar en trabajo de parto tiene una serie de características que no tienen nada que ver con el preparto. El preparto es todas las contracciones, todos los preparativos que yo voy a tener antes de iniciar el trabajo de parto. Y suelen ser, en una mujer que no ha parido nunca, un proceso a veces bastante largo. Entonces, si decimos, tuve 24 horas de parto, igual también forma de esas 24 horas está dentro el preparto. Entonces, en una mujer que no ha parido nunca, 24 horas de pródromo, que es el preparto, y trabajo de parto, tampoco es mucho, ¿vale? Forma parte del proceso normal. Yo siempre digo, han esperado 9 meses para crear y tener a su bebé en brazos. 24 horas igual no es tanto. Vamos a ver cómo podemos llevar esas 24 horas para que podamos estar lo más cómodas posibles y poder transitar ese proceso de la forma más positiva. Vamos a buscar recursos, que es lo que queremos, ¿no? Vamos a buscar herramientas para poder vivirlo de forma positiva, pero a veces no es mucho. sí, aquí comentaba eso, 24 horas y 8 horas de contracciones muy fuertes. Mm, Vale, mm. pues, Y luego también hay miedo de posible muerte del bebé, peligro de la madre. Y luego también otra persona comenta lo que se le escapa de su control, ¿no? Que los profesionales no respeten el ritmo del parto. Que hay pocos profesionales que respetan un parto natural. Todos estos miedos están en la sala, en el grupo de paso hoy. a paso. Lo del bebé es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El estar todo el rato en un miedo que no es real. Estoy imaginando que algo puede pasar, pero es que si nos vamos aquí ahora muchas veces nos damos cuenta que no hay ningún problema.
El problema me lo estoy yo como creando, que es normal que cualquier madre no quiera que a su bebé le pase algo, eso vamos, es normal. Pero ya si ese miedo me impide a mí o me está suponiendo en mi día a día eh, estar mal, es cuando igual me lo tengo que trabajar, ¿no? Igual María Jesús también en consulta pues puede echarte un cable para ayudarte, pero si no es eso, es como anclarte mucho en soltar, en entregarte, porque al final el parto es mucha entrega, en entregarnos y soltar el control de la vida en general, porque la vida al final es así, ¿no? Es como yo no sé lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar dentro de media hora y forma parte de vivir. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso, con la única certeza que yo tengo hoy es esto, es lo que tengo ahora y lo que estoy viviendo ahora. Luego no tengo ni idea. Y aprender Sí. a vivir en paz con eso. La experiencia del parto realmente es como un baile, es como hacer el amor realmente, ¿no? Es como algo con mucha intensidad que se va dando y se trata de estar, como dice Seila, lo más presente posible y confiando en que es algo orgánico. Por supuesto que accidentes han habido y situaciones traumáticas han habido, pero no son las habituales. Eh, Tendemos como siempre a ponerlos en el peor escenario, creyendo que a lo mejor podemos tener cierto poder sobre controlar algo que es totalmente involuntario. Es que el parto es totalmente involuntario, es como el orgasmo o como ir a hacer caca. Entonces, es una experiencia totalmente involuntaria y en la medida en la que nosotras estemos preparadas, conectadas, respetemos todos los lugares que a nosotros nos resulten seguros, ¿no? Pues el espacio que necesitemos, que la persona que nos acompaña, aquí también estaban preguntando sobre el momento del parto y que se respete, ¿no? Que va a haber una charla que va a ser Seila presencial aquí del plan de parto, ¿no? Toca prepararnos un poquito para tener cierta estructura, pero hay una parte que es que depende de la naturaleza, no depende para nada de nosotros y de nuestro control. Mm. A ver, voy a ir paso por paso. Lo del tema de los profesionales, sí, pero también parte un poco de nuestra responsabilidad, ¿no? Para eso estamos aquí, de informarnos, de elegir, de no soltar la mochila de responsabilidad en la puerta de a donde yo vaya a ir, sino de cogerla y de decir, este proceso es mío, quien va a vivir esto soy yo, mi cuerpo es mío, mi bebé es mío, no tengo nada que ver con otras personas, es decir, esto es individualizado y yo voy a ser la que voy a tomar las decisiones. Entonces, lo que quieren es que te informen y a raíz de ahí yo decido. Lo que también tengo que informarme igual antes es dónde voy a ir a parir, ¿no? Porque tengo que informarme un poco de ciertas cosas, de qué porcentaje de cesárea tienen, qué intervenciones, qué protocolos, cómo es el acompañamiento, y a raíz de ahí pues ya yo decido dónde voy a parir ese día. Y porque no es un día en el que yo tenga que estar con luchas, un día en el que yo me voy a tener que entregar, entonces tengo que confiar en los profesionales que van a estar ahí, que van a respetar al máximo posible lo que yo quiero y lo que yo deseo. Para eso tenemos, por un lado, el plan de parto, que es la charla que dice María José, que vamos a tener el 26 de octubre. En ese plan de parto voy a recoger todos mis deseos y por otro lado también veremos algunas herramientas para tomar decisiones informadas, para yo poder decidir y tomar decisiones en el proceso. Lo de Tenerife no entendí muy bien, que algo pasó, como que Que no no han... hay opciones para facilitar el parto, que los recursos son más limitados en analgesia y en herramientas o espacios de privacidad. Vale, no sé muy bien, yo la verdad que desconozco los hospitales de allí porque nunca he trabajado en Tenerife, pero claro, sería cuestión eso de preguntar en cada hospital de qué herramientas cuentan. Por ejemplo, aquí pues contamos con bañera de agua caliente, paritorio de baja intervención, la movilización, ¿sabes? Hay muchas cosas que obviamente aquí sí contamos. Entonces sería cuestión eso de en cada sitio pues irme informando de las opciones que me dan y a partir de ahí yo poder decidir, ¿no? dónde dar a luz. Esto sí que es muy importante, si nos empoderamos y la persona que nos acompaña en el parto tiene muy claro lo que queremos, en todo momento se puede ir defendiendo
aunque nosotras sintamos en algún momento que estemos vulnerables, que estamos llorando, que a lo mejor en ese momento no tenemos la fuerza para defender lo que nosotras queremos, intentar hacer un apoyo en equipo de la persona que también va a acompañar en el proceso del parto, para defender lo que ustedes quieren. Fortalecer ese empoderamiento es fundamental, porque al final los profesionales, si nos posicionamos, no nos pueden forzar en un montón de cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces cuando entramos a un hospital, como hay unos protocolos, creemos que es más importante respetar los protocolos o entramos en ese susto y abandonamos la responsabilidad al equipo médico, pero nosotras vamos sintiendo y también sabemos lo que nos va a hacer bien y lo que no nos va a hacer bien. Claro, es como integrar que nos podemos negar a todo, ¿sabes? Es Sí, como que a veces me encuentro, ¿no? Muchas veces, y eso es obligado, y eso tengo que hacerlo, y yo siempre digo, nada es obligado, estas son opciones que yo te estoy planteando y te estoy dando, y la que decide eres tú, yo no puedo obligarte a hacer nada. Entonces, tenemos mucha cultura del médico es el que tiene la razón, la bata blanca, y hay que decir sí, Juana, a todo lo que nos propone, y es como, no, ¿sabes? Yo te estoy dando la información, también hay que ver de dónde la vamos a buscar, pero eso ya es otro tema. Pero yo te estoy dando la información y tú eres quien va a decidir sobre eso. Y poder decir que no, poner mi límite, que es lo que decía ella, no es momento en el parto, igual yo de estar luchando y están diciendo que no, pero si tengo un acompañante igual de implicado y con, que remamos todos en una, pues igual él sí puede estar un poco, él o ella, sí puede estar un poco más ahí, pues defendiendo o diciendo mis preferencias en ese momento. mm. Como van quedando 5 minutitos, ¿te parece, Seila, que les comentemos un poco la charla del 26 y también el grupo que tenemos de preparación al parto? Nosotras hemos armado desde el año pasado un grupo de preparación al parto de 7 sesiones, que son los viernes 2 horas, en donde vamos a trabajar más en profundidad todo esto. 5 de las charlas y de trabajo práctico lo va a hacer Seila, uno lo va a hacer nuestro fisioterapeuta para enseñarles un poco el trabajo del perineo y todo el trabajo de la dilatación y del cuidado de la rigidez muscular y cómo afecta eso en el parto, y otro que está más enfocado al trabajo con los miedos. Entonces el 4 de noviembre vamos a empezar con es un grupo pequeñito de 8 personas que vienen con los acompañantes, así que todas las que estén interesadas, pues aquí estamos para acompañarles los viernes por la tarde, 2 horitas. Y el día 26, si quieres, comenta Seila lo que vamos a hacer también para ir dando a conocer nuestro trabajo también en el centro. Sí, un poco lo que les comenté antes. El 26 es una charla presencial y gratuita a las 7 de la tarde que daré en el Instituto Canario de Psicoterapia y en donde hablaremos un poco de eso, ¿no? Del plan de parto, elaboraremos uno o resolveremos las dudas que haya con respecto a elaborarlo. Ahí saldrá muchas cosas porque al final para elaborar un plan de parto hay que tener mucha información de lo que quiero, de lo que no y de las opciones que hay, y veremos también algunas herramientas o algunas técnicas para tomar decisiones informadas a partir de ahí, ¿no? Entonces, pues eso. También antes comentaba ahora alguien en el chat que no sabe si es mejor informarse mucho o informarse poco, porque por un lado informarse mucho a veces le ha despertado muchos miedos. Y es eso, yo creo que el embarazo no es momento igual de sobreinformar, ¿no? Sino de ir a una información muy clara y muy concisa de lo que tengo que saber, el proceso que voy a vivir y qué opciones puedo tener. Ya sabes, algo así como muy sencillo, pero muy directo, y que yo tenga un poco de información para sentir esa seguridad de yo controlo un poco a nivel mental el proceso. Ya después todo eso lo tengo que bajar al cuerpo y yo sentir esa confianza, ¿no? Que es lo que al final es lo que me va realmente a aportar esa seguridad en mí. Pero no es momento de mucho, es momento de poquito y claro. Entonces, bueno. No sé si quieren preguntar alguna cosa sobre esto. Y después dijeron, vivir en una isla no tenemos muchas opciones en un sitio público y eso es verdad, desgraciadamente.
que al vivir en una isla no tenemos facilidad de traslado hacia otros hospitales, como igual hay en la península, que te puedes ir a un hospital más cercano, que igual tienes opciones más respetuosas. Aquí solo tenemos un público. Y después todo lo demás es a nivel privado, que lo hay, pero bueno, no deja de ser privado, ¿no? Entonces es cuestión de negociar en lo público, que cada vez estamos más en la línea de humanizar el nacimiento y de escuchar a las mujeres. Y por otro lado, reclamar lo que yo quiero y no hay, o lo que yo quería y no me dieron y podían dármelo, ¿vale? Es como reclamar, porque al final el movimiento y los cambios los generan las mujeres. Entonces tenemos que reclamar lo que queremos y las invito a todas. Pues muchísimas gracias por las preguntas y por toda la atención. La verdad es que se ha hecho bastante ameno. Las preguntas ayudan mucho a que nos acerquemos a la realidad que estamos viviendo todas y todos. Y bueno, por aquí las vemos y cualquier cosita que puedan necesitar, les mandaremos un correo con la información del grupo de preparación al parto y también de la charla que vas a dar. Y están todas invitadas. Gracias por todo. Muchas gracias.